esas casas de estudio superior. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Jimmy Montaño. Gracias, doctor. Directo con esto, ¿no? Muy buenos días a todos. Agradecer al doctor Saldaña, al doctor Landriel, a esta casa de estudios. No lo veo a mi amigo Fabricio, creo que le ha pegado larga la noche, ¿no? Y a ustedes por su presencia. Quiero agradecerles porque han sido maratónicos estos días y espero que sea de un valor sustancial, porque miro al público y veo gente joven, veo gente que viene por detrás nuestro en la formación, pero también veo gente que quiere seguir formándose. Bueno, yo elegí este tema de la prueba pericial y lo hago a partir de la práctica, ¿no? Créanme que en 20 años de ejercicio profesional, uno cuando está en la universidad absorbe un mínimo de conocimiento. La práctica es la que te da, te va puliendo en el ejercicio y te va preparando. Entonces, hablamos de modernidad. Y decidí elegir la prueba pericial en los delitos financieros porque me tocó ver, este tema es un tema práctico. ¿Ustedes han escuchado hablar del caso del Banco Fácil? Todos, ¿no? Porque de alguna manera pusieron su platita pensando que se ganaban la fabulosa y todo lo demás. ¿Cierto? Los delitos financieros implican una modernidad de la comisión de los delitos. A medida de que se profundiza la investigación, a medida de que la tecnología llega para identificar cómo se cometen los delitos también, y los delincuentes van perfeccionando los métodos. A ver, si hacemos una reseña y mirando al público, aquí al doctor le digo, hace 10 años o 15 años era imposible pensar en el dinero electrónico, ¿cierto? Pensar en un Bitcoin, pensar en monedas digitales era utópico hablar. Y nuestro sistema financiero se resumía a la generación de libros contables manuales. Entonces, esta modernidad en la comisión de los delitos hizo que sea necesario que el Estado boliviano legisle y emita la Ley de Servicio Financiero, la Ley 390. Esta Ley de Servicio Financiero, que antes de entrar en materia, yo digo, ¿por qué hablo de este tema? A ver, muchos de nosotros los abogados que hemos estado en la universidad, creemos que el derecho penal y el derecho procesal penal se circunscribe a robo, violación, estafa. Ese mundo de litigio está sobredimensionado, sobrecargado, ¿ya? La modernidad en la comisión de los delitos hace que los delitos financieros sean un delito de especial relevancia. Sean un delito de especial relevancia. Ahora, ¿cómo investigar los delitos financieros a partir de esta ley? Yo tengo una crítica formal a esta norma porque esta modificación normativa lo que hace es legislar en el ámbito penal en cuanto a los tipos penales y también modifica la norma en cuanto a cómo se va a investigar, a la norma procesal. Entonces hace una modificación tanto en la norma adjetiva como en la norma sustantiva. Y es por eso que en este tema de la prueba pericial, particularmente en la primera fase de mi intervención, de mi carrera, me tocó ser abogado
de empresas que hubieran obtenido fondos de la entidad financiera Banco Fácil. Y ya con el transcurso del tiempo uno se vuelve sin oficio y ahora estoy como interventor del banco, entonces me corresponde ver las dos caras de la moneda. La primera, donde los sujetos investigados tienen prácticamente una condena anticipada. Y la segunda, donde el monopolio del Estado hace sentir. ¿Por qué les digo eso? Porque fíjense, nosotros tradicionalmente en el proceso penal creemos en una etapa inicial, en una etapa preparatoria y un juicio. Pero cuando les muestre esto, ustedes van a entender que la ley de servicio financiero ya prevé la existencia de prueba plena. Ahí nace la motivación para discutir este tema. ¿Cómo podría investigar un fiscal si ya tiene prueba plena? No tendría razón de ser la etapa preparatoria, la etapa ni siquiera el juicio. ¿O cómo va a fallar un juez si ya tiene prueba plena? ¿Podría absolver un juez teniendo prueba plena? ¿Cómo podría un fiscal dictar un sobreseimiento si ya la ASFI le ha entregado informe financiero donde dicen que hay la comisión de delito financiero? Entonces, creemos que el problema es normativo. ¿Por qué? Porque al introducir esta ley al tráfico jurídico, los legisladores, que ese sí es un problema nuestro, a quienes elegimos como legisladores, no saben discernir lo que es la modificación procesal con la modificación de la norma penal. Y estamos acostumbrados a incorporar todo en uno. Pero bueno, entrando en materia, la ley de servicio financiero obliga que la autoridad de supervisión del sistema financiero, ASFI, tiene la obligación de denunciar y constituirse en parte querellante cuando tenga conocimiento de delito financiero. Está de más hacer un desglose de cada uno de los tipos penales, pero traigo, por ejemplo, la intermediación financiera, la falsificación de documentos contables y el forjamiento de resultados financieros ilícitos. ¿Por qué traigo de esto? Porque la norma procesal penal establece que cuando el juzgador carezca de formación específica, acudirá a la ciencia especializada. Eso denominamos como pericia, como un medio auxiliar de comprobación de los hechos que se investigan. Ahora bien, ve que no estoy muy aparejado con la tecnología. Bien, estos tipos penales, aquí hay un tema básico que el Estado boliviano habla de un principio de transparencia. El artículo 232 establece que la administración de los recursos públicos del sistema financiero bajo el control social y estatal. Por eso es que se crea la ASFI. En ese sentido, el derecho al debido proceso, entrando al tema de la pericia como medio probatorio, la pericia como medio probatorio es esencial para garantizar una defensa técnica y una justicia material. Esta norma prevé de manera clara que el valor probatorio de los informes de ASFI no lo refiere como indicio, sino como un elemento probatorio como tal. Y señala la misma norma, los informes técnicos emitidos por ASFI sirven de base para la acción penal. Las investigaciones penales contarán con un equipo multidisciplinario de ASFI. Y volvemos atrás. Si la norma nos dice que la ASFI se va a constituir en parte querellante, ¿cómo es que de forma posterior nos dice que la ASFI va a constituir un equipo multidisciplinario? Entonces, es querellante, es investigador, es perito, y eso vulnera claramente lo que es un debido proceso. Por eso es que consideramos de que existe una norma que aún no ha sido declarado inconstitucional porque nadie la ha promovido como tal y que afecta principalmente a un debido proceso. Porque un servidor de ASFI no va a dictaminar
en contrario de su institución, pues, ¿no? O sea, eso ya sabemos anticipadamente cómo va a salir el informe y el dictamen. Entonces, y lo que digo acá es que esta pericia o estos informes no dan la posibilidad de que el investigado pueda, primero, las normas de la pericia, proponer puntos de pericia, porque ese es un trabajo que lo hace directamente ASFI. No sabe quiénes son los peritos, no puede objetar la idoneidad de los peritos. Es más, puesto el resultado, no tiene ni la posibilidad de pedir la complementación o plantear una contrapericia sobre lo dictaminado por ASFI. La pericia financiera, y aquí hacemos una diferencia entre la auditoría interna, la auditoría externa y la pericia forense. Todas las entidades financieras elaboran sus estados de resultados, sus balances y le hacen una comprobación a través de una auditoría externa. Pero resulta que no le parece a ASFI los resultados que arrojan, y ASFI tiene la facultad de supervisión, control, inspección e intervención. En esa facultad se puede, a partir de cualquier elemento que constituya, vamos a llamar, sospechoso para ASFI, puede iniciarse una investigación financiera por cualquiera de los tipos penales antes expuestos. Ahora, la pericia tiene por objeto la reconstrucción de efectivos, análisis de estados financieros manipulados y determinación del daño económico. ¿Qué es lo que pasó específicamente en el caso del Banco Fácil? Todo el mundo vio lo espectacular, el crecimiento. En 10 años pasó a ser un fondo financiero privado a ser el cuarto banco más grande del país. Entonces, ahí ustedes vieron que mucha gente depositó su dinero, porque el banco no trabaja con plata del banco, trabaja con plata de los ahorristas. Y el banco dispuso arbitrariamente esos fondos, es por eso que se dispuso la intervención del banco. Ahora bien, las cualidades del perito, como en toda pericia, se debe verificar la idoneidad del perito, la imparcialidad y la especialización técnica, porque para hacer una pericia en delito financiero necesariamente tienen que tener una formación, no solo contable o financiera, sino también jurídica, porque el abogado va a interpretar y va a formar parte de ese dictamen. Ahora bien, como le manifesté, existen tensiones entre derechos fundamentales, el derecho de los investigados y el derecho del Estado a ejercer la acción penal. Solo me puse a pensar en un solo elemento, el secreto bancario. La norma, la Constitución dice que esos datos son personalísimos, que no pueden ser divulgados, que no pueden ser... Pero tratándose de una investigación, y aquí viene la crítica, cuando evidenciamos de que te investigan por un delito cualquiera, no te vencen y automáticamente te abren legitimación de ganancias ilícitas. Esa es una nueva forma de operar. Pero en contrarrespuesta, también sabemos de que quien estafa no es que la entierra la plata, la convierte, la transforma, toda la fase de la legitimación. Y eso afecta al sistema financiero porque nos crea una economía irreal. Este levantamiento del secreto bancario, muchas veces nosotros nos enteramos ya cuando te citan a declarar. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿En qué momento yo di mi consentimiento para que mis datos o firmé para que se levante el secreto bancario? Existen excepciones legales para que el perito, en caso de delito financiero, pueda requerir directamente mediante la ASFI
o mediante la unidad de investigaciones financieras. Pero ahí nace nuevamente la preocupación. ¿Cómo podemos hablar de debido proceso si se realizan investigaciones de carácter administrativo a nuestras espaldas? ¿Qué posibilidad de defensa existe para el ciudadano común de presentar sus descargos? ¿Cuál es la principal dificultad en los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras? Que la Unidad de Investigaciones Financieras no hace un informe o no hace una pericia como tal. Lo único que hace es, recibe su cédula de identidad y empieza con el poder del Estado a revisar en cotas, en ETEL, en las aseguradoras, en la alcaldía, en derechos reales, en los bancos, qué cuentas, qué bienes, qué tienen. Y no discrimina muchas veces si usted era dueño de ese auto, pero ya lo transfirió. Y lo suma, ¿no? Y dice, alrededor, su patrimonio era alrededor de 15 millones. Pero no te ha dado la oportunidad de decirte, a ver, señor, presénteme cuál es el origen de esos fondos. Presénteme si ese inmueble sigue siendo de usted, porque realiza una investigación, desde mi punto de vista, viciada de nulidad. Pero esos informes, tanto de ASFI como los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras, directamente pasan a conocimiento del Ministerio Público. Y ya ustedes conocen qué pasa cuando llega al Ministerio Público, ¿no? Agárrense, la investigación, a lidiar con la policía, con la fiscalía. Si llegas al juez, sos un héroe, ¿no? Entonces, aquí hablábamos del debido proceso y el control jurisdiccional. Y además, la licitud y la pertinencia de la prueba. La licitud, ¿está lícitamente obtenida esa prueba con ausencia de control jurisdiccional, con ausencia de la participación del fiscal? No podría ser una prueba lícita. Ahora, ¿es admisible la prueba plena en el sistema procesal penal? Desde mi punto de vista, no. Pero cuando hicieron la norma, establecen que todos los informes emitidos por organismos de control internacional, sea GAFI, GAFILAT, todas esas entidades de control, esas pruebas para la norma procesal penal boliviana se considera prueba plena. Y eso trae acá el problema. ¿Cómo va a resolver un fiscal si cree que el ciudadano no cometió el delito? ¿Podrá sobreseer teniendo una prueba plena? ¿O cómo va a fallar el juez teniendo, luego de habérsele presentado esos informes de organismos internacionales, recibida por ASFI? Fíjense, otro vicio procesal. Ni siquiera dice requerida por el Ministerio Público o haber recibido mediante cooperación internacional, sino los informes que son remitidos de manera directa se introducen como prueba, vulnerando el debido proceso, el derecho a la defensa y además de la seguridad jurídica. Bueno, esta prueba de pericia, ahí lo que le decía anteriormente, muchos nos rasgamos las vestiduras por el robo de una garrafa y todo lo demás. Pero acá lo que debemos hablar es de los delitos de cuello blanco. Las ligas mayores, ¿qué pasa verdaderamente en las entidades financieras y en sus organismos de regulación? Mientras nosotros discutimos una estafa de 100.000, 200.000 dólares, allá se hablan de 500, 600 o 1.000 millones de dólares, que, ¿por qué lo menciono esto? Que cuando surja un resultado final, no es que el Estado lo paga, lo pagamos todos. Lo pagamos todos, porque todo aquel balance residual negativo va a parar al Banco Central de Bolivia. Y ustedes son quienes al final del día tienen con sus impuestos cumplir esos huecos financieros y esas debilidades del sistema. Bueno, la conclusión, porque el tiempo nos apremia, existe una necesidad de especialización. La ley habla de que
estos juicios deben ser resueltos por tribunales especializados. En 20 años no he visto que el Consejo de la Judicatura forme ni designe jueces especializados en delitos financieros. Entonces, no existe esa dificultad. Y también no existen peritos a la fecha con formación en inteligencia financiera. En ese sentido, para concluir y siendo puntual, quiero agradecerles por el tiempo dispensado. No me he pasado ni un solo segundo y le agradezco su tiempo y espero haber sido de utilidad.